Austin, Texas, donde el horizonte brilla con ambición y el aire huele a café quemado y fechas de entrega. Hace 5 años entré en Ether Technologies con un portátil de segunda mano y la cabeza llena de ecuaciones, decidida a construir algo que de verdad importara. No tenía contactos ni patrimonio familiar, ni un título de una universidad prestigiosa. Pero tenía una idea, y una ética de trabajo que no sabía cómo rendirse. Esa idea se convirtió en el proyecto Titán, un sistema de logística basado en datos que podía predecir fallos en la cadena de suministro antes de que ocurrieran. Lo construí línea por línea, durmiendo a menudo bajo mi escritorio, y sobreviviendo a base de fideos instantáneos y cafeína. Y cuando finalmente funcionó, cuando el primer prototipo salvó a nuestro cliente más importante de un desastre multimillonario, pensé, ya está. Este es mi momento. Durante 5 años mantuve vivo a Titán a través de recortes de presupuesto, despidos, y un director ejecutivo que trataba los elogios como si le costaran dinero. Su nombre era Edward Lane. Sofisticado, tranquilo, un hombre que podría vender arena en el desierto. Usaba palabras como visión, innovación y espíritu de equipo. Pero cuando las cámaras se apagaban, lo único que le importaba eran los inversores. Aún así, yo creía en la misión. Creía en el trabajo duro. Creía que con el tiempo, alguien se fijaría en mí. Estaba equivocada. Aquel lunes por la mañana empezó como cualquier otro. El amanecer se derramaba a través de las ventanas de cristal, y los servidores zumbaban como un latido. La fase final del despliegue global de Titán estaba completa. Tenía los informes listos, la presentación preparada, cada cifra alineada. Cuando Edward convocó un anuncio para todo el personal, esperaba una celebración por el hito, tal vez incluso un reconocimiento. Entró con su característica sonrisa de político, flanqueado por 2 miembros de la Junta. Su traje era impecable, sus palabras ensayadas. A todos comenzó. Hoy marca un nuevo capítulo para el proyecto Titán, y para Ether Technologies en su conjunto. Mi pecho se hinchó de orgullo. Por fin. Luego señaló al joven que estaba a su lado, de apenas 30 años, con un traje impecable y una confianza resbaladiza. Por favor, den la bienvenida a Ethan Kross, nuestro nuevo líder ejecutivo para Titán. Él dirigirá el proyecto hacia su próxima generación. Por un momento el mundo se quedó en silencio. Parpadeé segura de que había oído mal. Ethan Kross, el hijo de Henry Kross, nuestro mayor inversor. Un hombre que había visitado nuestras oficinas 2 veces. Una para una sesión de fotos, y otra para una invitación de golf. Edward continuó con un tono empalagoso y falso. Melissa ha hecho un trabajo increíble dando vida a Titán, pero la innovación prospera con nuevas perspectivas. Ethan se encargará a partir de ahora. Nuevas perspectivas. Las palabras resonaron como un cuchillo raspando un cristal. A mi alrededor, la gente aplaudía. Un aplauso educado, incómodo. Forcé una sonrisa, asentí una vez, y sentí que algo dentro de mí se convertía silenciosamente en cenizas. Cuando la reunión terminó, no me moví. Me quedé sentada, mirando la luz del proyector desvanecerse en la pared. El futuro que había construido, mis noches en vela, mi sacrificio, acababan de ser envueltos para regalo y entregados al hijo de un hombre rico. La voz de Edward me trajo de vuelta. Melissa, dijo en voz baja, como si me estuviera haciendo un favor. Sé que esto es inesperado, pero serás una mentora importante para Ethan. Ayúdalo a ponerse al día. Sonreí débilmente. Por supuesto, Edward. Felicidades. Gran decisión. Él rió nerviosamente, malinterpretando mi tono. Sabía que lo entenderías. Lo entiendo, dije, recogiendo mis archivos. Completamente. Al salir, vi mi reflejo en el cristal. Tranquila, firme, indescifrable. Por dentro, sin embargo, se estaba formando una tormenta. De vuelta en mi escritorio, abrí mi portátil y me quedé mirando el panel de control de Titán. Cada métrica, cada algoritmo, cada bit de código llevaba mis huellas. Y enterrado en lo más profundo del sistema, había algo que nadie más sabía que existía. Una cláusula que había escrito en la arquitectura de Titán hacía años. Una salvaguarda.
Una línea de código diseñada para evitar transferencias no autorizadas del control del sistema sin mi clave de cifrado. Nadie había preguntado nunca por qué estaba ahí. Simplemente confiaron en que sabía lo que hacía. Y así era. Esa tarde, mientras la oficina bullía con felicitaciones vacías, me senté sola a escribir mi carta de renuncia. Las palabras salieron con facilidad. Estimado Edward, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Ether Technologies. Gracias por la oportunidad de contribuir al proyecto Titán. Felicidades por su nueva dirección. Melissa Carter. La imprimí, la doblé cuidadosamente y la metí en un sobre. Cuando volví a entrar en su despacho, Edward estaba en medio de una conversación con Ethan, ambos sonriendo sobre un gráfico que yo había creado. Coloqué el sobre delante de él. ¿Qué es esto?, preguntó Edward, todavía sonriendo. Mi renuncia, dije con calma. La sonrisa vaciló. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Completamente, dije. Querías una nueva perspectiva. Ya la tienes. Durante un largo momento se quedó mirándome. El tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien se da cuenta de que acaba de perder algo que no sabía que necesitaba. Me fui antes de que pudiera responder. Afuera el sol de Texas era brutal, cociendo el asfalto y brillando en los techos de los coches como espejos. Eché un último vistazo al edificio de Ether, la torre de cristal que había ayudado a construir desde dentro. Y susurré en voz baja, veamos cómo funciona Titán sin mí. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró. Un correo electrónico no leído del departamento legal. Asunto: transferencia de permisos del sistema central, pendiente de aprobación. Sonreí. El juego acababa de empezar. A la mañana siguiente la oficina se sentía más fría. No la temperatura, la energía. Las conversaciones se detenían cuando yo pasaba. Las miradas se apartaban. Las noticias viajan rápido en el mundo de la tecnología, especialmente la traición. Todo el mundo sabía que había renunciado, y todos querían saber por qué. Mantuve mis respuestas cortas. Simplemente es hora de un cambio, decía, sonriendo educadamente. Pero por dentro mi mente ya estaba 10 pasos por delante. A las 9:17 de la mañana, mi teléfono vibró. De Edward Lane, asunto: asistencia en la transición. Melissa, gracias de nuevo por tu profesionalismo ayer. Sé que las emociones pueden estar a flor de piel en estos momentos. Hagamos que el traspaso sea fluido. Por favor, ayuda a Ethan con la transferencia completa de acceso a Titán para el viernes. Fluido. Esa palabra de nuevo. Traducción corporativa: haz que sea indoloro para nosotros mientras te borramos. Leí el mensaje 2 veces y luego lo minimicé. Mi renuncia era oficial, pero todavía tenía 2 semanas de preaviso que cumplir. Eso significaba que todavía me necesitaban. Y Titán, mi sistema, no estaba diseñado para obedecer a cualquiera. Ethan apareció en mi escritorio poco después, todo confianza y colonia cara. Se apoyó en la pared del cubículo como si ya fuera el dueño del lugar. Hola, Melissa. Solo quería decir que estoy muy emocionado de trabajar contigo, aunque solo sea para la transición. Asentí. Me alegra oír eso. ¿Ya has revisado la arquitectura del sistema? En realidad no. Papá dice que lo construiste de forma muy intuitiva. Seguro que lo pillo rápido. Forcé una sonrisa. Estoy segura de que lo harás. Él sonrió, completamente inconsciente de que bajo el elegante panel de control de Titán había capas de protocolos encriptados. No podías pillarlo rápido, ni aunque tuvieras un doctorado en aprendizaje automático. Titán tenía la lealtad integrada en su código. La mía. Esa tarde recibí una invitación a una reunión de Edward. Protocolo de transferencia de Titán, 4 de la tarde, participantes: Edward, Ethan, yo, y el departamento legal. Legal. Su presencia me lo dijo todo. Querían asegurarse de que no me olvidara de nada. Cuando entré en la sala de conferencias de cristal, Edward estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, proyectando una autoridad tranquila. El horizonte de la ciudad brillaba detrás de él.
Un muro de cristal y luz solar. Ethan estaba sentado a la mesa, tecleando en su teléfono. La abogada de la empresa, Vanessa, asintió educadamente cuando entré. Melissa, comenzó Edward. Solo necesitamos tu confirmación sobre el traspaso del sistema. Nada complicado. Por supuesto, dije, dejando mi portátil, pero primero necesitaréis aprobar los permisos a través de los contratos de los proveedores. Edward frunció el ceño. ¿Por qué es eso necesario? Abrí un documento y giré la pantalla hacia ellos. Cláusula 12C. Acuerdos con proveedores externos. Cualquier transferencia de un sistema operativo requiere la autorización del enlace. Mi nombre todavía figura como el contacto. Vanessa se inclinó hacia adelante. Es un procedimiento estándar. Haremos que firmes una autorización. Claro, dije con calma. Siempre que la parte receptora entienda las implicaciones. Ethan levantó la vista, confundido. ¿Qué implicaciones? Toqué la pantalla. Una vez transferido, pierdo todos los derechos de administrador de Titán. Lo que significa que si algo sale mal, brechas de seguridad, caídas del sistema, retiradas de proveedores, la responsabilidad recaerá únicamente en el nuevo líder. Ethan parpadeó y la confianza titubeó. Edward se aclaró la garganta. No dramaticemos esto, Melissa. Es una formalidad técnica. Por supuesto, dije sonriendo débilmente. Todo aquí es solo una formalidad. Firmé donde me pidieron y deslicé el papel de vuelta. Mi mano no tembló. Había construido Titán para resistir la política corporativa, la codicia y la ignorancia. Lo que no se daban cuenta era que una sola línea de autorización faltante convertiría la clave de acceso de cada proveedor en una puerta cerrada con llave. Cuando la reunión terminó, Edward me estrechó la mano. Estás manejando esto mejor de lo que la mayoría lo haría. 5 años en esta empresa me enseñaron a tener paciencia, dije en voz baja. Y a planificar. El río, esta vez con inquietud. Bueno, nos encargaremos a partir de ahora. Esa noche me quedé hasta tarde. Todos los demás se habían ido a casa, excepto el personal de limpieza. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente después de las 8 de la tarde, dejando solo el brillo de mis monitores. Abrí la consola de comandos de Titán, la real, oculta tras 3 capas de encriptación. Cada conexión de cliente se mostraba como un monitor de latidos. Estable, sincronizada, viva. Escribí unas pocas líneas de código, añadiendo una condición final. Si un usuario no autorizado intenta la transferencia del sistema, bloquear permisos y notificar al arquitecto original. Una salvaguarda silenciosa. Nada destructivo, solo la imposición de la verdad. Antes de cerrar el portátil, susurré, mantente leal. A la mañana siguiente el ambiente en la oficina era eléctrico. El día oficial de la transición de Titán. Edward se pavoneaba por los pasillos, estrechando manos. Ethan parecía listo para una portada de revista. Traje a medida, sonrisa perfecta, humildad ensayada. Se acercó a mí con una sonrisa confiada. Hoy es el gran día. ¿Lista para verme pulsar el botón? Absolutamente, dije, devolviéndole la sonrisa. Ve y haz historia. A las 11:03 de la mañana, rodeado de cámaras y jefes de departamento, Ethan subió al escenario en la sala de presentaciones. Edward dio su discurso primero, todo sobre innovación, nuevo liderazgo, estrategia de nueva generación. Había oído las mismas palabras 5 años atrás, cuando me contrató por primera vez. Luego Ethan hizo clic en el botón del proyector. Activando enlace global de Titán. Los aplausos llenaron la sala. En la pantalla principal, apareció una barra de progreso. 10%. 40%. 80%. Y de repente se congeló. Un tenue mensaje en rojo parpadeó en la esquina superior. Autorización de acceso no válida. Se requiere aprobación del enlace. Los aplausos se desvanecieron en murmullos. La sonrisa de Edward se endureció. Ethan frunció el ceño y volvió a hacer clic. Nada.
Yo estaba de pie al fondo con las manos entrelazadas y una expresión tranquila. Debe ser un error menor, dijo Ethan, forzando una risa. Edward se giró hacia mí. Melissa, ¿alguna idea de lo que está pasando? Le miré a los ojos. Parece que el sistema está pidiendo la aprobación del enlace según el contrato. Silencio. El tipo de silencio que se siente como un cristal rompiéndose. Estoy segura de que lo resolveréis, añadí cogiendo mi bolso. Nuevas perspectivas, ¿verdad? Y mientras salía de la sala, la luz roja de advertencia parpadeó de nuevo. Acceso denegado. Para cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono ya había vibrado 6 veces. Todas de Edward. No contesté. Me serví un vaso de agua, me senté junto a la ventana y observé la ciudad parpadear bajo un oscuro cielo de Texas. Sabía exactamente lo que había pasado en Éter. Titán no se había caído. Había hecho exactamente para lo que fue diseñado, protegerse de manos no autorizadas. A las 8:41 de la tarde mi teléfono se iluminó de nuevo. Urgente. Llámame ahora. Lo silencié y lo puse boca abajo. Por primera vez en años, el silencio no me molestó. Se sentía como la libertad. A la mañana siguiente llegué a la oficina como si nada hubiera pasado. El vestíbulo se sentía tenso. La gente hablaba en susurros. El equipo de informática estaba acurrucado en una esquina, con los rostros pálidos. Tan pronto como entré, Mike, uno de los ingenieros que había trabajado para mí, se acercó apresuradamente. Melissa, ¿qué está pasando? Titán está bloqueado. Nadie puede acceder a los sistemas de los proveedores. Edward se está volviendo loco. Mantuve mi tono neutral. Suena como un problema de autorización. Lo arreglarán. Él frunció el ceño. ¿Sabías que esto podía pasar? Yo escribí la arquitectura, dije en voz baja. Sé lo que no puede pasar. Antes de que pudiera decir más, la asistente de Edward apareció en mi escritorio. ¿Quiere verte? Ahora. En su despacho, Edward estaba de pie detrás de su escritorio, con las mangas arremangadas y los ojos rojos por la falta de sueño. Ethan estaba sentado cerca, haciendo clic con un bolígrafo nerviosamente. La energía en la habitación se sentía como estática antes de una tormenta. Melissa, comenzó Edward forzando la calma. Estamos teniendo un pequeño problema técnico con Titán. Pequeño, repetí. Exhaló bruscamente. Está bien. Uno grande. El sistema se niega a concedernos acceso. El panel de control de todos los proveedores está congelado. Amenazan con retirar los contratos a menos que esto se resuelva de inmediato. Ladeé ligeramente la cabeza. ¿Revisasteis la cláusula del enlace? Ethan intervino, a la defensiva. Lo hicimos. Dice que el acceso requiere autorización del arquitecto original del proyecto, pero tú renunciaste. Eso ya no debería importar. En realidad, dije con calma, importa mucho. Los equipos legales de los proveedores siguen esa cláusula, no vuestros títulos de trabajo. No pueden operar sin una aprobación por escrito de mi parte. La voz de Edward se quebró. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que estamos bloqueados fuera de nuestro propio sistema? Estoy diciendo, respondí, que Titán fue construido para prevenir el uso no autorizado. Querías un nuevo liderazgo, Edward. El sistema no parece estar de acuerdo. Golpeó la mesa con la mano. Esto no es un juego, Melissa. Tenemos millones en contratos en juego. Me quedé en silencio, dejando que las palabras quedaran en el aire. Luego, en voz baja. Me dijiste que era hora de una nueva energía. Yo simplemente me hice a un lado. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces el tono de Edward cambió, más bajo, casi suplicante. Solo ayúdanos a desbloquearlo. ¿Sabes cuánto necesitamos este lanzamiento? Te compensaré. ¿Compensarme? Dije, levantando una ceja. Edward, durante 5 años, construí el producto más valioso de esta empresa. Me compensaste con horas extras y silencio. Su mandíbula se tensó.
¿Estás resentida? No, dije, poniéndome de pie. Estoy despierta. Me giré para irme, pero me llamó. Melissa, no hagas esto. Piensa en tu reputación, en tu futuro. Me detuve en la puerta. Deberías haber pensado en eso ayer. De vuelta en mi escritorio, recogí mis cosas. La oficina bullía de pánico. Gente susurrando, teléfonos sonando, alguien maldiciendo en voz baja. El fallo de Titán se había extendido por todos los departamentos. Sin acceso a los sistemas de los proveedores, las entregas se detuvieron. Los pagos se retrasaron y los clientes estaban furiosos. Pasé por la sala de conferencias donde Ethan intentaba tranquilizar a un grupo de gerentes. Lo arreglaremos para el final del día, dijo con la voz temblorosa. Nadie le creyó. Afuera, el sol era brutal. El calor de Texas era casi una burla. Me senté en mi coche por un momento y luego abrí mi portátil. Una notificación parpadeaba en el servidor de respaldo de Titán. Intento de transferencia no autorizada detectado. Acceso denegado. Sonreí. No era venganza. Era justicia por diseño. 2 horas después, recibí un mensaje de Mike. Edward va a convocar una reunión de emergencia. Parece asustado. Los proveedores están suspendiendo contratos. No respondí. En su lugar, me detuve en una pequeña cafetería cerca del río. La misma que solía visitar cuando todavía estaba programando Titán a las 2 de la madrugada, soñando con el reconocimiento. Pedí un café solo, del tipo amargo que te mantiene honesto, y abrí mi cuaderno. Si Ether quería una lección sobre el valor, estaban a punto de recibirla. Pasé el resto del día dibujando esquemas para algo nuevo, algo mejor. El sistema hermano de Titán, construido no para corporaciones, sino para la integridad. Lo llamé Helios. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban sobre el agua, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez desde un número desconocido. Casi lo ignoré, pero contesté. Una voz familiar se escuchó, tranquila pero tensa. Melissa, soy Henry Cross, el padre de Ethan, el inversor. Me recliné. ¿A qué debo el honor? Entiendo que ha habido un problema con Titán. Me gustaría discutir cómo podemos resolverlo. En privado. Sonreí para mis adentros. Por supuesto, señor Cross. Estaré encantada de hablar. Excelente, dijo. Mañana por la mañana, a las 10 en mi oficina. Cuando colgó me quedé mirando el oscuro horizonte de Austin y susurré, la junta está moviendo su siguiente pieza. La diferencia era que esta vez, yo ya había trazado todo el juego. A la mañana siguiente llegué al edificio de Cross Holdings 15 minutos antes. Paredes de cristal, detalles cromados y silencio. El tipo de lugar donde los tratos se hacían en susurros y sonrisas. La recepcionista, perfectamente educada, me acompañó a una sala de conferencias que olía levemente a cuero y dinero nuevo. Henry Cross entró puntual. Principios de los 60, pelo plateado, traje perfectamente planchado, el tipo de hombre que nunca tenía que levantar la voz porque su nombre lo hacía por él. Sonrió, pero no era calidez. Era cálculo. Melissa, dijo extendiendo una mano. Gracias por venir. Se la estreché firme y tranquila. Por supuesto. Tenía curiosidad por saber de qué querría hablar. Me hizo un gesto para que me sentara. Seré directo. Ether Technologies está en problemas. Edward me dice que Titán se ha desconectado debido a complicaciones técnicas. Tú construiste el sistema. Tú puedes arreglarlo. Podría, dije cruzando las manos. Pero ya no trabajo para Ether. La sonrisa de Henry se tensó. Todos somos adultos aquí. Todo el mundo puede cometer errores. Puede que Edward haya manejado mal la transición, pero eso es irrelevante ahora. Lo que importa es restaurar Titán antes de que los inversores entren en pánico. ¿Usted entiende de negocios? Le miré a los ojos. Yo entiendo de causa y efecto. Me estudió por un momento y luego se echó hacia atrás. Hablemos claro.
Si ayudas a restaurar Titán, puedo garantizarte unos honorarios de consultoría. Generosos, por supuesto, y una recomendación para cualquier empresa que elijas. Podemos darle la vuelta a esto discretamente. Su tono era suave, confiado, el mismo tono que había oído de los ejecutivos toda mi carrera. El tono que decía, nos necesitas. Pero esta vez, no era así. Abrí mi portátil y lo giré hacia él. En la pantalla estaba el panel de control principal de Titán, la versión bloqueada. El pulso del sistema parpadeaba en rojo, estable, vivo, pero inaccesible. Esto, dije en voz baja, es lo que sucede cuando entregas el liderazgo sin entender los cimientos. Frunció el ceño. ¿Me está amenazando? No, dije tranquila como una roca. Le estoy explicando la realidad. La arquitectura requiere la autorización del enlace. Esa cláusula fue aprobada por su propio equipo legal. Al eliminarme se rompió la cadena de confianza del sistema. Henry se inclinó hacia adelante bajando la voz. ¿Y qué pasaría si le dijera que estamos considerando acciones legales, alegando mala gestión de la propiedad intelectual? No me inmuté. Entonces le recordaría que cada contrato vinculado a Titán incluye mi nombre como enlace técnico y arquitecta. El sistema es rastreable. Cada acceso, cada modificación. Cualquier intento de alterarlo sin mi consentimiento constituiría un incumplimiento por su parte, no por la mía. Exhaló por la nariz, evaluándome. Es usted muy serena para alguien sentada frente al hombre que financia la mitad de las startups de la ciudad. Sonreí débilmente. Y usted es muy sereno para alguien cuyo proyecto millonario acaba de dejar de respirar. Silencio. El tipo de silencio que revela quién tiene realmente el poder. Finalmente volvió a hablar. Más bajo. ¿Podrías ayudarnos, Melissa? Salvar tu legado. ¿No te importa lo que le pase a Titán? Le miré directamente a los ojos. Me importó durante 5 años. Le di todo. Tiempo, salud, sueño. Luego lo tomaron y se lo dieron a alguien que nunca había escrito una línea de código. Así que sí me importa. Simplemente no de la manera que usted espera. Se recostó lentamente. ¿Qué quieres? La pregunta que había estado esperando. Quiero la propiedad, dije. Todos los derechos sobre la próxima iteración de Titán. La estructura, no el nombre. Restauraré el sistema, pero no para Ether. Para mí misma. Puede asociarse conmigo en el futuro, o ver cómo Ether se hunde bajo su propia arrogancia. Su expresión vaciló. Sorpresa, cálculo y luego algo parecido al respeto. Es usted audaz. Simplemente he dejado de tener miedo, respondí. Se levantó caminando hacia la ventana con vistas al centro de Austin. Si acepto, ¿qué pasará con Edward? Ese es su problema, dije simplemente. Pero si quiere que Titán funcione, necesitará mi cooperación. Nadie más puede reconstruir lo que yo escribí. Se giró de nuevo con la voz más baja. ¿Habla en serio? Completamente. Volvió a la mesa, estudiándome como un inversor que lee un mercado volátil. Luego lentamente asintió. Prepáreme algo. Una propuesta. La revisaremos discretamente. Ya la tengo, dije, deslizando un sobre la mesa. Dentro había un breve contrato que había preparado la noche anterior. EOS Systems LLC, mi entidad recién registrada. Lo abrió, leyendo en silencio. Trabaja rápido. He tenido práctica limpiando los desastres de otros. Cuando la reunión terminó, nos dimos la mano de nuevo, esta vez como casi iguales. Su apretón fue firme, pero más frío que antes. Mientras salía a la luz del sol, mi teléfono vibró. Un mensaje de Mike. Melissa, la oficina es un caos. Edward ha convocado una sesión de emergencia de la Junta. Los proveedores amenazan con acciones legales. Intenta echarle la culpa a Arayan. Le respondí con una línea. Diles que revisen los registros. Para cuando llegué a mi coche sentí que la tensión se desvanecía de mis hombros. Durante años había sido la trabajadora silenciosa en segundo plano,
la que arreglaba los errores de todos los demás. Ahora, las tornas habían cambiado. Esa noche me senté junto a la ventana de mi apartamento con el portátil abierto. En la pantalla un archivo en blanco titulado Estructura Helios, borrador 1. Por primera vez en 5 años, no estaba escribiendo para ellos. Estaba escribiendo para mí. La ciudad afuera zumbaba con el tráfico y las luces de neón. En algún lugar, Edward probablemente estaba gritando por teléfono, tratando de contener las consecuencias, y Henry Cross probablemente estaba llamando a sus abogados, revisando mi propuesta, y preguntándose si aliarse conmigo podría ser su inversión más inteligente. Sonreí débilmente. La gente como ellos nunca se daba cuenta de que el poder no proviene de los títulos. Proviene de entender el sistema, y de saber cuándo alejarse de él. Mañana, vería quién parpadeaba primero. Al final de esa semana, el mundo tecnológico de Austin estaba en ebullición. Los rumores se extendieron rápido. El sistema insignia de Ether Technologies se había apagado. Los clientes se estaban retirando y su director ejecutivo no aparecía por ninguna parte. No tuve que revisar las noticias para saber lo mal que estaba la situación. Cada pocas horas, otro excolega me enviaba un mensaje. Los proveedores están congelando los contratos. El departamento legal está colapsado. Ethan no ha aparecido en 2 días. Nunca respondí. No lo necesitaba. Henry Cross, sin embargo, llamó 3 veces en 2 días. Finalmente contesté a la tercera. Melissa, dijo sin preámbulos. La Junta votó esta mañana. Edward ha sido destituido como director ejecutivo con efecto inmediato. Me quedé en silencio por un momento y luego en voz baja. Siento que se haya llegado a eso. No lo sientas, dijo. Subestimó a la persona equivocada. Tu propuesta EOS Systems. La Junta ha aprobado la financiación preliminar, y mañana transferiré un adelanto. Exhalé lentamente, no por sorpresa, sino por alivio. Gracias, Henry. Una condición, añadió. Cuando reconstruyas Titán bajo tu nuevo nombre, nos gustaría retener derechos parciales como inversores. Un 20%. Sonreí débilmente. Tendrán un 15%. No más. Hubo una pausa, y luego una risa baja. Negocia duro, señorita Carter. 15% será. Cuando la llamada terminó me quedé sentada, mirando por la ventana de mi apartamento. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través del cristal, como vetas de electricidad. Después de 5 años de silencio, de compromisos, y de ser la persona fiable, finalmente sentí lo que era el control real. Silencioso, firme, ganado. 3 semanas después, EOS Systems tenía una placa con su nombre en la puerta de una oficina compartida. Mike y otros 2 ingenieros de Ether se unieron a mí, cansados del caos y de la palabrería corporativa. Trabajábamos hasta tarde, impulsados por café barato y algo más puro que la ambición, un propósito. Mientras nosotros reconstruíamos, Ether se desmoronaba. Observé desde la distancia cómo Edward intentaba maquillar las declaraciones públicas sobre problemas temporales del sistema, pero los inversores no se lo creían. Los proveedores exigían pruebas de cumplimiento. Los clientes empezaron a migrar sus contratos a otros lugares. ¿La ironía? Muchos de ellos se pusieron en contacto conmigo. Melissa, hemos oído que estás empezando algo nuevo. ¿Podemos hablar? Esa primera semana, firmamos con 3 clientes, todos antiguos socios de Ether. Cada uno quería una versión de Titán en la que pudieran confiar. Transparente, responsable, humana. No solo les di eso. Les di Helios. Una noche alrededor de la medianoche, recibí un mensaje inesperado. El logo de Ether, remitente, Edward Lane. ¿Ganaste? ¿Contenta ahora? Me quedé mirando la pantalla un largo momento antes de responder. Nunca se trató de ganar. Se trató de justicia. No respondió. No tenía por qué hacerlo. A la mañana siguiente la noticia saltó. Es director ejecutivo de Ether bajo investigación por mala gestión financiera y violaciones de cumplimiento de datos. El nombre de Ethan apareció brevemente en una nota al pie,
catalogado como ya no afiliado. No sentí satisfacción, solo claridad. Las personas que construyen su éxito sobre el trabajo de otros siempre asumen que los cimientos aguantarán para siempre. Pero cada sistema tiene un límite. Cada mentira tiene una fecha de caducidad. 2 meses después, EOS se lanzó oficialmente. Henry asistió al pequeño evento de prensa, sonriendo para las cámaras. Creemos en la innovación impulsada por la integridad, dijo, leyendo las notas preparadas que yo había escrito. Sistemas construidos no solo para rendir, sino para proteger. Cuando fue mi turno de hablar, fui breve. Llamé a esta empresa EOS por el amanecer. Porque cada final trae la luz, si esperas lo suficiente. Los aplausos fueron educados, genuinos. Los flashes de las cámaras. Pero el momento que se quedó conmigo vino después, cuando Mike levantó su taza de café y dijo, ¿sabes qué es lo gracioso? Dijeron que Titán necesitaba una nueva perspectiva. Supongo que tenían razón. Todos reímos no con amargura, sino con libertad. Esa noche caminé a casa por las tranquilas calles de Austin. El aire estaba fresco por una vez, del tipo de calma que la ciudad rara vez ofrecía. Pasé por la Torre Ether. Sus luces eran más tenues ahora, menos coches en el aparcamiento. El edificio parecía hueco, como si todavía intentara recordar lo que solía ser. Me detuve un momento estudiando el cristal espejado. Mi reflejo me devolvió la mirada, más vieja, más afilada, pero en paz. Pensé en esos primeros años, las largas noches, el agotamiento, los momentos en los que casi me rendí. Como había creído que el trabajo duro por sí solo garantizaba el respeto. Pero el respeto sin límites es solo una correa más larga. Cuando construyes algo, también debes protegerlo. No del fracaso, sino de aquellos que creen que la propiedad viene de los títulos, en lugar del sudor. Una suave brisa se movió por la calle. En algún lugar, a lo lejos, un letrero de neón parpadeó. Abierto toda la noche. Sonreí, me ajusté el abrigo y seguí caminando. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Helios no era solo un sistema. Era una declaración. La prueba de que la integridad todavía podía ganar, en un mundo obsesionado con los atajos. Ya no necesitaba venganza. No necesitaba reconocimiento. Lo que tenía era mejor. Paz, independencia, y un futuro construido en mis propios términos. Antes de doblar la esquina, eché un último vistazo al desvanecido logo de Ether, en lo alto de la ciudad, y susurré, nuevas perspectivas, ¿verdad? Luego me alejé no por amargura, sino porque finalmente podía hacerlo.